Muy buenas tardes a todos. La presencia del Señor está aquí. Amén. Bueno, entonces gocémonos en su presencia y prestémonos a recibir su palabra en este día. Buscamos allí en nuestras Biblias, Efesios capítulo 2, empezamos con este versículo bíblico. El tema de hoy es la corriente del mundo actual y lo que Dios demanda al respecto. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces veo que ya lo tenemos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que nosotros, en nuestro viejo hombre, andábamos conforme con lo que dictaba la corriente del mundo. O sea, estábamos siendo llevados por las circunstancias, o las cosas, o las personas. No teníamos ese freno para decir a esto no y sí a la palabra de Dios. Dice que conforme a la potestad del aire, o sea, la mismísima presencia del diablo. Él es el que impulsa la corriente de este mundo. Y dice, y que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, todo aquel que no obedece a Dios termina obedeciendo al diablo, porque no hay término medio. Dice, o el que está conmigo o el que no está conmigo. O sea, el que no está conmigo es contra mí, dice el Señor. La corriente, en esta primera parte vamos a ver la corriente de este mundo y luego la siguiente parte, las demandas de Dios. La corriente es algo que no está en quietud, sino que se desplaza en una dirección determinada, como el agua de un río, la corriente de un río. Si usted deja caer algo liviano, por ejemplo una hoja, se la lleva y no regresa porque el río no funciona en circuitos, se la lleva con un sitio, se lo lleva a un sitio determinado y no es precisamente eso lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que cuidar nuestra mente. Vamos a una breve descripción de la corriente de este mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La finalidad era la preservación de la paz mundial. Esto en virtud porque se causaron más o menos 48 millones de muertes. 48 millones aproximadamente de personas fallecieron por la Segunda Guerra Mundial. Pues la creación de la ONU fue un noble propósito, pues claro. Vamos a detener estas guerras, que nunca haya una tercera guerra mundial, ni me faltaba. Pero después se van incorporando otras cosas que inicialmente no estaban planeadas, como la tendencia a la globalización, liberación de los mercados, un paquete de normas de cooperación internacional y más tarde normas de solidarismo y los conceptos como responsabilidad de proteger, la seguridad humana, el derecho a la injerencia humanitaria. Cosas hermosas y todo muy bien, porque todo el mundo dice, no, pues claro, es que la ONU está pensando en cosas buenas para todos nosotros. Luego dice que, o sea, todo gira en torno al bienestar y a las buenas relaciones entre las comunidades, los pueblos y las naciones. Luego vinieron tribunales internacionales, penales internacionales y regímenes internacionales, pero hubo una crisis, porque es que es más fácil cuadrar 100 micos para una fotografía que cuadrar pensamientos, criterios en uno solo, porque cada región cada persona tiene su manera de pensar y cada nación tiene también sus culturas y demás. Se planteó entonces el nuevo orden mundial, que se relaciona con la repartición del poder, y se hace necesario la realización de cambios, en especial en la política.
También la economía, el medio ambiente, los derechos de los niños, la igualdad de género, derechos humanos, derechos culturales. Todo eso, muy bien, áreas socioambientales y económicas, todo eso apuntan, uno dice, pero qué belleza, qué bueno, qué bueno. Ahora todo parece indicar que debido a la superpoblación se aboga por disminuir la densidad humana y para ello se fomenta la comunidad LGTBI, las parejas del mismo sexo para que no se reproduzcan. Y no solamente defienden sus derechos, es que se fomenta la comunidad LGTBI, se impulsa su programación, su propagación, en especial en la comunidad más vulnerable, que son los niños. No se escatiman esfuerzos para crear mecanismos a fin de invadir el espacio de los niños con este discurso. Por ejemplo, un profesor le pregunta a un alumno, le dice, mira, ¿tú eres hombre o eres mujer? Para hacerlo dudar. Bueno, solamente fue que se partió una silla. Bueno, entonces continuamos. ¿Hay alguien interesado en la destrucción de la humanidad en contra de la familia? Bueno, ¿listo? Y este es el enemigo de nuestras almas, que anda como león rugiente, perdón, Francia, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice el Señor al respecto, varón y hembra los creó. Dios nos creó un Adán y muchas Evas, como dicen por ahí, no fue así, varón y hembra. Tampoco Él creó un hombre, Adán y Eva, y un híbrido allí, no, tampoco. Allí vemos la corriente de este mundo hacia dónde se dirige. Esta corriente permite también una interpretación diferente de los derechos humanos, donde se favorecen los criminales y los delincuentes, o sea, se están defendiendo los derechos de ellos. O sea, las víctimas no tienen derecho a la justicia. Esta situación de defender sus derechos pues les da más poder para la maldad. Como dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos se favorece la multiplicación de la maldad. Estamos en los últimos tiempos. Otra cosa, hace un tiempo se presentó un proyecto de ley en el Congreso donde se favorecía a la amante que venía a deteriorar la familia, a causar lágrimas, sufrimiento y dolor en la pareja. Se iba a premiar, no sé si, no, creo que no lo aprobaron, pero se premiaba dándole seguridad social, dándole los mismos derechos de la esposa, la mujer de la juventud, la esposa que Dios la pareja que Dios había bendecido. Esto también podría haber resultado motivante para otras mujeres. Ah, no, con los hombres casados, pues voy a tener mi seguridad social y todas esas cosas. O sea, las malas actitudes se premian. Esta es la corriente de este mundo. La palabra de Dios dice que las más ricas bendiciones para nosotros están por medio de nosotros, que somos obedientes. Las más ricas bendiciones están preparadas para los hijos obedientes. Algunas características de la corriente de este mundo. Dice que son abanderados de los derechos humanos, el cuidado medioambiental, entre ellos los animales. Yo no sé si ustedes recuerdan un niño en un zoológico que cayó en el lago de un gorila. El gorila empezó a jugar como en él, como si fuera un juguete, pero el gorila es un animal salvaje y tiene una capacidad de matar al niño. El zoológico, o sea, las directivas del zoológico lo que hicieron fue matar al gorila. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero en redes sociales, qué pesar del gorila. ¿Cómo se le ocurre haber matado a ese pobre animal indefenso? ¿Pero qué culpa tiene? O sea, algo así, yo sentí como que era mejor haber matado al niño, que el gorila hubiera matado al niño, era mejor. O sea, las cosas van así.
De aquí del zoológico de Pereira, en este año, hace unos meses, se volaron 2 chimpancés. Y como la gente no sabe la capacidad de ellos, de esos animales, para causarle daño al ser humano, entonces estaban ahí cerca. Unos chimpancés tienen la capacidad de fracturar huesos humanos, de desnucar, de separar la cabeza del cuerpo. O sea, esos animales tienen la capacidad de matar a un ser humano y la gente estaba allí expuesta viendo los animales y las directivas del zoológico decidieron matar a los 2 chimpancés. Uno se llamaba Chita y el otro se llamaba Pancho. ¡Ay, qué pesar de Pancho! ¡Ay, qué pesar de Chita! Y mandaron a los noticieros el momento en que habían matado a los pobres animales. Estaban salvando la vida humana, porque decían, a la persona que entrevistaron decía que tenía un chimpancé de esos, tiene la fuerza de 7 hombres. Y además que es salvaje, un animal que va a pensar la diferencia, esto es un ser humano, no me puedo meter con él, los derechos humanos de este, no va a pensar en eso. También la corriente de este mundo promueve la legalización de asesinato de vidas humanas antes de nacer. Al año se realizan 70 millones de abortos en el mundo, 70 millones. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros éramos un embrión, vimos los ojos de Dios. O sea, que hay vida en un embrión humano. Y precisamente el embrión se forma precisamente después de la fecundación. Después de la fecundación ya hay vida. También otro aspecto, dice que con su discurso de igualdad económica y social, dividen, polarizan con argumentos nocivos, pero que han resultado bastante efectivos en la sociedad que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. La polarización ha sido causa de deterioro al interior de la familia, ha socavado amistades, causando divisiones, resentimientos, disgustos. Esa polarización también ha hecho que hayan peleas verbales y a veces también a los golpes se han ido. Por supuesto que nada de esto proviene de Dios, sino que está dentro de la voluntad de las personas. O sea, Él no nos ha mandado a transformar el corazón de las personas. No, Liliana, es que usted piensa así, es que así no tiene que pensar, usted tiene que cambiar, usted tiene que entender. No se respeta, en esa polarización no se respeta el derecho a tener pensamientos que Dios, que es nuestro creador, nos ha dado libertad para pensar. También pretende la corriente de este mundo que la corriente, los recursos que produzcan unos sean repartidos de manera equitativa. O sea, al que no hace esfuerzo se le da igual y al que hace esfuerzo, haga más esfuerzo para que produzca más. Nosotros tenemos dones dados por Dios, todos los seres humanos. Nosotros tenemos también habilidades, destrezas, capacidades. Todos podemos producir, a menos que se trate de personas con una discapacidad muy fuerte, mental o física, o los niños pues que están a cargo de sus padres. Dios tiene propósitos en todo. Él nos ha dicho que los pobres siempre los tenemos entre nosotros. Pobres espirituales, emocionales, en situación económica difícil, en situaciones de salud difícil, nosotros tenemos que ayudar al necesitado. No proveer todo lo que él necesita, sino una ayuda o proveerlo en el momento que se necesita, pero no decir a esta persona que siempre va a ser pobre, entonces siempre, de aquí hasta que cumpla 90 años, vamos a hacernos cargo. No es así. Nosotros venimos a cumplir un propósito. Y cada uno de nosotros viene a cumplir un propósito. Había una vez un mendigo que se había ubicado en la casa de un rico. Y Dios tenía propósitos con el mendigo. Se llamaba Lázaro. Pero se lo puso allí al rico, para que el rico tuviera misericordia. Decía Dios, bueno, si este rico tiene misericordia, pues yo tendré misericordia de él. Pero él no lo tuvo.
Y el mendigo se fue a la presencia de Dios y murieron el mismo día. Partieron el uno a vida eterna y el otro a muerte eterna. También la corriente de este mundo pretende legalizar derechos prohibidos o muy restringidos, como la legalización de las drogas. El hecho de interrumpir una vida mientras la persona esté de acuerdo, sin tener en cuenta el hacedor de vida. Nosotros venimos a cumplir un propósito y Dios da la vida y Dios sabe cuándo la va a quitar, cuándo la va a llevar la persona a su presencia. No podemos interrumpir una vida de una persona con algo que se llama eutanasia, que es, según la corriente de este mundo, morir de manera digna. Realmente Dios tiene propósitos en todo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros no podemos decir, no, pues como estoy sufriendo, pues entonces ahora pues hagan algo y yo me voy. Nosotros tenemos que esperar todo lo que Dios permite, que no es bueno, que hace sufrir, pues también es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque Dios está cumpliendo un propósito. Y Dios sabe por qué esa persona, qué necesita la persona, ponerse a cuentas con Él, a solucionar los problemas familiares. Dios sabe por qué permite que la persona no se la lleva tan rápido como la persona quisiera. Él lo que quiere es que todos tengamos vida eterna, está interesado en nuestra vida eterna. O sea, la institucionalización de la maldad con los engaños de que son mejores para nosotros, los seres humanos. No solo permite la maldad, sino que la justifica. Porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Esta ideología del mundo absorbe a las personas que terminan aceptando e incorporando las nuevas tendencias de esta ideología. Poco a poco. O sea, en un principio uno dice, no, aborto jamás, no. Pero entonces esa corriente de este mundo va permeando tanto, poco a poco, que la persona ni siquiera se está dando cuenta. Cuando menos piensa, está diciendo, ay, sí, el aborto sí es necesario, porque mire cómo está multiplicando la maldad, y si esa criatura viene a sufrir, pues entonces no, pues hay que interrumpir ese embarazo. O sea, al principio no estuvimos de acuerdo y poco a poco la corriente del mundo se va llevando a la persona. Pero la palabra de Dios no tiene cabida en esas personas. La ideología está por encima de su criterio. Tienen un criterio, pero luego fue permeado por la ideología. Van perdiendo la sensibilidad al dolor humano y se van tornando sin compasión y sin misericordia. Por eso es que se defienden los derechos de los delincuentes. Esto le ha pasado también a algunos creyentes. Estas nuevas tendencias han calado bastante en nuestro entorno cercano. Algunos creyentes también, como dije, han creído que pueden moverse en la corriente de este mundo y en las corrientes de Dios. Un pie aquí y otro pie acá. Y han terminado por aceptar los caminos que Jesucristo precisamente nos ha mostrado que no. Dios nos da nuevas fuerzas. No busquemos falsas esperanzas. Las únicas esperanzas ciertas son las de Jesucristo y su palabra. No nos dejemos engañar. Las falsas esperanzas es, esto va a cambiar, no, nosotros sabemos que la situación no va a cambiar. La situación no va bien, la situación mundial. Otra característica es el laicismo, o sea, la separación del Estado de la Iglesia. Colombia era un Estado laico y no, ya era un Estado católico, ya no, hubo que hacer esa separación y eso se busca en todas las naciones del mundo. También se busca la igualdad de género o el feminismo. Adán no consideró a Eva por debajo de él. Dios le dijo a Adán, mire, Adán, vaya y busque, mire los animales, póngales nombre, usted está por encima, enseñoréese de ellos, póngales nombre, león, pato, ganso, perro. Pero cuando le llevó a Eva y se la presentó, ¿qué dijo Adán? ¿Qué nombre le puso? Varona. Yo soy el varón y ella es la varona. Somos iguales. Entonces Dios nos ha dado diferentes roles a los hombres y a las mujeres.
Ellos tienen unas responsabilidades, nosotros tenemos otra. No, es que yo quiero la que ellos tienen para ser igual a ellos. O sea, no sé cuál es el engaño ahí. Tal vez uno de los cambios más significativos que ha tenido esta sociedad, pegándose a la corriente de este mundo, es en la crianza de los hijos. Padres totalmente permisivos con los hijos. Aunque saben que lo que están haciendo no les conviene, aunque saben que le va a traer dolor, no importa, lo dejan hacer lo que ellos quieran. Saben que estas prácticas de los hijos van a crear lágrimas, dolor y sufrimiento para los hijos y para los padres, pero ellos dicen no, sigamos permitiendo. Se procura como no contrariar al chico. Eso a mí me parece tan raro porque uno cuando estaba pequeño, ay, mi mamá se enoja, ay, mi papá se, no vamos a hacer enojar a mi mamá. Ahora se dice, no hagamos enojar al chico. Ay, no, se le da un yello, no lo hagamos enojar. Ahora es como los padres le tienen miedo a los hijos. Hay adolescentes con celulares de 5 millones de pesos. Por lo menos yo conozco uno y es de mi familia. Hay padres de acá, padres de los adolescentes, que me han dicho, pocos, ¿no? Me han dicho, yo no le compro celular a mi hijo todavía. Está adolescente, todavía no le compro celular. Me parece una muy buena decisión. Ahora los hijos tienen la oportunidad de elegir, de tomar decisiones como nunca antes habían pensado. Uno siempre tenía el temor de los padres, aunque ellos no estaban presentes, porque ellos le habían dicho, no haga esto, no haga lo otro, y uno tenía ese temor para los padres, decir, no, yo voy a asumir unas consecuencias y no quiero, ya sé lo que me espera. Pueden practicar los chicos deportes extremos, consumo de licor de su preferencia, tener relaciones sexuales, hacer cierto tipo de compras, canjes, negocios y muchas otras cosas como pasarse el semáforo en el rojo. No tienen temor del mal porque están acostumbrados a no recibir las consecuencias. Aquí en nuestra iglesia partió a la presencia de Dios un hermano de nuestra iglesia porque fue atropellado por un motociclista en su moto con exceso de velocidad. Estuve allí porque el Señor me llevó a estar allí con la viuda que también se congregaba en esta iglesia, ahora ya vive en Estados Unidos. La imprudencia del chico creo que venía también en contravía, no estoy segura de eso, pero para haberlo matado de esa manera, la gente dijo tiene que haber ido a mucha velocidad y si el Señor no lo vio, pues tal vez se iba en contravía. Esa noche en el velorio llegó la mamá del chico a hablar con la viuda. Ay, por favor, retire la demanda. Usted es madre, entiéndame. Entienda que usted también es madre, le puede pasar eso, para que mi hijo no vaya a la cárcel, porque eso es asesinato. Y pues nuestra hermana la fe terminó quitándole la demanda. Entonces, no se le permite al chico que él tenga unas consecuencias. O sea, si este chico, por haber matado a alguien, por andar con exceso de velocidad y en contravía, pues él lo sigue haciendo porque no hay consecuencias para eso. Una de las cosas peores es que el chico también tiene posibilidad de elegir el consumo de drogas. Y es que a todo adolescente le ofrecen drogas. Usted dice, a mi hijo no, a mi nieto no, sí ofrecen drogas. ¿En las universidades ofrecen drogas, Esteban? Claro que sí. En el colegio también, en las calles. Algunos padres dicen, no, yo ya hablé con mi hijo, él ya sabe. No, yo no tengo ningún problema, él ya sabe, y es que ustedes también saben cuáles son los argumentos que tienen los expendedores de drogas, o los muchachos dicen, no, como la persona más popular del grupo, ellos consumen, yo también puedo, y ellos dicen, no tienen la templanza para decir que no, porque no están acostumbrados a recibir las consecuencias. Entonces, dice que el consumo de droga ha aumentado en manera muy representativa en todo el mundo. Si tus hijos no están acostumbrados a caminar
por normas y que hay consecuencias por sus actos, difícilmente van a tener una buena relación con Dios. Siento mucho dolor cuando veo drogadictos en la calle ya totalmente entregados a las drogas. Creo que alguna vez dijeron, yo voy a probar y no va a pasar nada. Creo que alguna vez dijeron, no, yo puedo parar cuando yo quiera. Pero de lo que sí estoy segura es que ese no era el curso de lo que ellos pensaban o imaginaban. No imaginaban nunca un futuro así. No deseaban un futuro así. En la semana pasada o hace 15 días vi en el centro una mujer joven con un chorcito pequeño y eso era lo único que vestía. El resto no tenía nada. Totalmente drogada. He tenido la oportunidad de conversar con padres de drogadictos y dicen que la vida es un infierno, que son insoportables y cada vez se vuelven más agresivos. Nosotros criamos a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, como dice la palabra. Sí, conforme como lo dice el Señor, estamos criando a los hijos. Cada quien se hace su pregunta a la pregunta a sí mismo. Nosotros tenemos que ser estorbo para los hijos en lo que a ellos no les conviene. ¿Le comunicas a los hijos la palabra de Dios? ¿La repites esta palabra estando aún en tu casa y andando en el camino y al acostarte y al levantarte? Eso está en Deuteronomio 6:7. Uno de los errores del pueblo de Israel por el cual ellos estaban bendecidos en la presencia de Dios, sometidos a la voluntad de Dios, y los pueblos de alrededor le temían a ese Dios de Israel. Le tenían pavor. Con Israel no nos metemos nosotros, y ellos recibiendo todas las bendiciones en la tierra que fluye leche y miel. Y Dios les dijo, la palabra, háblale a tus hijos, a tus nietos, estando en el camino, al acostarte, al levantarte. Pero eso se fue perdiendo la costumbre, se iba perdiendo la costumbre. Y no se hizo esto y venían generaciones después que no le temían a Dios. Y es más, terminaban adorando otros dioses hechos de piedra, de madera, de metal. La injusticia abunda, también la impunidad. El crecimiento de sustancias que consuma de sustancias psicoactivas, incremento de bandas criminales, reclusión forzosa, jóvenes y menores de edad, desplazamiento, trata de personas y muchos más. La maldad abunda y hay un portafolio inmenso. Una muestra también de esa visión actual también se presentó hace poco, en este año también, en un semáforo. Una chica pasó el semáforo con semáforo en verde para ella y venía una motociclista a toda velocidad por el mío con semáforo en rojo y se pasó y atropelló la niña. Pues la persona que me contó dijo, era una flaquita como usted. De una vez le dejó partidas las piernas allí. Entonces, resulta que vino la ambulancia y se la llevó a ella. Él tuvo como unos raspones ahí en la clavícula, algo así. Entonces también se lo llevaron para que recibieran atención hospitalaria. Y allí cerca queda un estanco. Los dueños del estanco o los empleados o las directivas del estanco recogieron la moto. ¡Ay, pobrecito el muchacho! Para que no vaya a tener problemas legales, vamos a borrar toda evidencia y centraron la moto para ese negocio. Nosotros debemos predicar a Jesucristo y vivo. No podemos cambiar la mentalidad de las personas. El único que puede cambiar la mentalidad es Cristo. Por eso nosotros debemos orar por el resto de la humanidad, por los no creyentes y compartirles la palabra de Dios. La segunda parte, vamos a interpretar los hechos conforme con la palabra de Dios. Aquí hay algo importante que nos muestra una señal más de que estamos en los últimos tiempos. Yo no sé si ustedes han bajado por el Google la Agenda 2030 de la ONU. Son 17 puntos. Estos 17 objetivos, dicen ellos, sostenibles, lo que quieren hacer es apuntar a la globalización y acabar con las identidades nacionales.
Promueven la Alianza Mundial para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea que vamos en camino a un gobierno mundial. No estoy diciendo que el anticristo se va a sentar en 7 años, no. En 7 años se van a sentar las bases para el gobierno mundial, porque se tiene que haber un gobierno mundial, porque ya no va a haber identidades nacionales. Y esa persona que se va a sentar allí tiene poder para gobernar, y sabemos que el anticristo también va a hacer cosas sobrenaturales para guiar a las personas por los caminos fuera de Dios. Y muchos cristianos no soportarán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Muchos abandonarán la fe. La Agenda 2030 se ve buenísima, yo espero que la busquen. Mire, les voy a nombrar solamente unos puntos. Como siempre, el diablo promete cosas buenas, pero allí va el engaño. Lo mismo que hizo con Eva, el fruto. Mira, con que Dios os ha dicho, claro que Dios ha dicho, algo que era verdad, algo mentiroso, lo atractivo, y ahí resbaló Eva. Dice que se garantiza la paz. Los 17, unos poquitos puntos de la Agenda 2030. Acabar con el hambre en el planeta. Sociedades igualitarias. Cuidado de los océanos. Crecimiento económico sostenible. Educación igualitaria, no la educación para Colombia, no, educación igualitaria para todo el mundo. Sociedades justas e inclusivas. Fin de la pobreza, entre otros. ¿Qué promueve, qué mensaje envían esta Agenda 2030? No dice que se va a procurar la paz, no se dice que va a fomentar la paz, dice se garantiza la paz. Y todos estos puntos siguientes dice brindan seguridad. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando digan paz y seguridad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vendrá, vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 9. Vendrá algo repentino, dice el Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 9. Bueno, leemos el número 3 por ahorita. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Lo que dice aquí es cuando habla perdón, destrucción repentina, perdón que lo encontré y lo volví a perder. ¿Qué dice repentina? Aquí está. Aquí no está tampoco. Entonces dicen, cuando vendrá sobre ellos destrucción repentina. Repentina quiere decir que cuando menos lo esperen. O sea, que no va a venir en el momento que dijeron paz y seguridad, inmediatamente no va a venir, sino cuando ellos digan paz y seguridad y paz y seguridad y paz y seguridad, cuando menos lo esperen, vendrá como, dice el Señor, como dolores de la mujer encinta. Entonces, miramos ahora sí el 2, versículo 2. Allí mismo, Primera de los Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche es, por ejemplo, usted sabe, dice, bueno, están robando aquí en el vecindario y se entran de noche los ladrones. Entonces vamos a tomar medidas. Vamos a poner cámaras, vamos a cerrar bien las puertas, vamos a comprar cerraduras mejores, vamos a tomar medidas para que no nos sorprenda un ladrón en la noche dentro de la casa.
Pero resulta que pasan los días, pasan los meses, pasan los años y resulta que no hubo ningún ladrón. Entonces uno normalmente se va relajando. ¿Para qué esas cámaras? Eso ahí no. Ya se dañó la cámara, no voy a reponerla. Ay, esos cerrojos, no, ya no. O sea, cuando la gente se va descuidando, por eso dice el Señor que nosotros tenemos que estar atentos porque vendrá como ladrón en la noche. Vamos al versículo 4, que dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los verdaderos creyentes no estamos en tinieblas. O sea que nosotros, los verdaderos creyentes, no nos tomará por sorpresa. O sea que nosotros verdaderamente, así como vamos a leer ahora, nosotros estaremos en la luz. En la luz quiere decir que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo es la luz que nos guía. Nosotros estamos en la luz y permaneceremos en la luz porque cuando apagamos al Espíritu Santo llegan las tinieblas. ¿Cuándo se apaga el Espíritu Santo? Cuando hay pecado no confesado. Nosotros somos pecadores, todos somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. En el momento de la acción, uy, sí, estuvo mal, Señor, perdóname, lamento haberte causado una tristeza, lamento haberte ofendido, lamento haberte herido, perdóname y ayúdame a cambiar, porque Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos al 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Versículos 6 y 7. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Somos un pueblo diferente. Somos hijos de la luz. Nosotros no dormimos. O sea, es muy diferente vigilar a estar despierto. Vigilar, estamos alertas y atentos. Uno puede estar despierto, pero no está vigilante. Dice que nosotros tenemos que ser sobrios. O sea, no quiere decir que nosotros los que estamos de acá, pues aquí pues seguramente no nos embriagamos, pero algo nos puede distraer. Algo nos puede distraer y terminamos como embriagados, o sea, influenciados por algo que capta nuestra atención, así como estar embriagado, y esto nos hace alejar de los verdaderos propósitos de Dios. O sea, es una influencia que nos puede hacer obrar inadecuadamente. No puedes ver las cosas como realmente son. Así es la corriente de este mundo. Nosotros tenemos que velar. Nosotros somos del día, no somos de la noche. Vemos el versículo 8. Pero nosotros somos del día. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea que nosotros estamos protegidos con una coraza. Una coraza. Aquí, la coraza es de fe. Dios nos da esa coraza porque necesitamos ser protegidos, porque persecución habrá. Necesitamos estar protegidos. Y Dios nos defiende. Necesitamos también que Dios nos defienda. Y con la esperanza puesta en Dios. No es el tiempo de agradarnos a nosotros mismos. Tenemos que acordarnos que hemos sido creados por Dios y para Dios, con unos propósitos. No hemos sido creados para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarlo a Él, a quien nos creó. Y la esperanza nuestra está en el reino, esperanza de reino, esperanza de vida eterna, donde tendremos coronas. Tendremos coronas, los que hayamos soportado la tentación. Bienaventurado el varón que ha soportado la tentación. Tendremos coronas, coronas donde el orín y la polilla no corrompen esas coronas. Dice el apóstol Pablo
que la corona de justicia está para él y para todos los que esperan su venida. Los que esperamos la venida, pero con la actitud que Dios quiere. Y por último, el versículo 9 de aquí dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros, la ira de Dios, las copas de la ira están en Apocalipsis 16, no están para nosotros. Nosotros vamos a vivir la tribulación, mas no la ira de Dios. Cuando se derramen las copas de la ira, esperemos ninguno estar aquí, porque es muy duro. Habrá tanto sufrimiento como ojo no ha visto y oído no ha oído. Nosotros que experimentamos la misericordia de Dios, seremos removidos antes de la ira de Dios. Velemos a la cercanía de los últimos tiempos. Una vez veas las señales, entonces nuestro compromiso con Dios debe estar firme, nuestra pasión por Él y no por las cosas del mundo, amándonos unos a otros, edificándonos unos a otros. No debemos apagar el espíritu que hay en nosotros. No podemos decir, ay, no, pues sí, yo voy a la iglesia, yo oro todos los días, yo doy el diezmo, la ofrenda, pero seguimos en el adulterio, la fornicación, el engaño, las embriagueces, la soberbia, el orgullo, la búsqueda de la fama, las felicitaciones, los reconocimientos, que son cosas que Dios hace a través de nosotros. No buscamos reconocimiento para nosotros. Todo, hasta el aire que nosotros respiramos, el alimento, todo lo da Dios. De nosotros no es nada. Y la última parte dice que debemos hacer. Debemos crecer en fidelidad, en compromiso. Este conocimiento nos debe hacer cambiar nuestra conducta. Dios nos enseña a vivir. Mientras más conozcamos la palabra de Dios, más debemos cumplir con su palabra. No sé si alcanzamos a ver Romanos 12, 1 y 2. Está entre las cosas que nosotros debemos hacer. ¿Qué debemos hacer al respecto? Ya hemos visto la corriente de este mundo. ¿Qué demanda Dios? Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí habla el apóstol Pablo. Por favor, acuérdese de la misericordia de Dios. Tengan un corazón agradecido para Dios, acuérdense. Y el cuerpo en sacrificio vivo quiere decir, por el cuerpo se exterioriza lo que hay adentro. Entonces, si no estamos en fornicaciones, ni en adulterios, ni en chismes, ni en maldiciones, eso se va a reflejar, se va a evidenciar en nuestra parte externa. Nosotros debemos de estar dedicados totalmente a Dios, que es nuestro culto racional. Buscar siempre agradar a Dios, no a las personas. Este es el único sacrificio que a Dios le agrada. Una humillación total, sometido a la voluntad de Dios y haciendo exactamente lo que Él quiere. El único sacrificio que Dios demanda. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Lo que quiere decir esta palabra es que ni nosotros mismos nos conocemos. A veces reaccionamos ante unas circunstancias de una manera que uno dice, ni me conozco, yo nunca pensé que iba a hacer eso. Nosotros mismos a veces no nos entendemos. Por eso es importante presentarse como sacrificio vivo delante de Dios. Mejor permitamos que Dios transforme nuestra vida con la manera de pensar. Así podemos entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno y perfecto para Él. A veces lo que es bueno y perfecto para Él
para nosotros no es tan bueno ni tan perfecto. Pero ¿quién tiene más razón, nosotros o Él? Si a nosotros nos parece bueno y perfecto, pero a Él sí, entonces tenemos que obedecer. No, yo no tengo la razón, aquí el que tiene la razón es usted, si hace lo que usted dice. Amarlo con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Dice, no se amolden a la ideología actual, no adopten la mentalidad de este mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Por lo tanto, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo, y mucho menos acepten la corriente de este mundo. El apóstol Pablo sabía que si no había una entrega total, estamos vulnerables, podemos caer en la corriente de este mundo. Las falsas esperanzas son solo eso, falsas esperanzas. En cambio, la voluntad de Dios es perfecta, sus propósitos son perfectos y permanece la palabra de Dios para siempre. Dice que la palabra de Dios perfecta se asocia con completa. Estamos completos en Cristo, no nos hace falta nada. Tenemos lo suficiente, lo que necesitamos. A veces tanta impunidad, tanta violencia, nos puede dejar un sinsabor. Como amamos las personas, nos duele lo que está pasando. Y eso también termina deteriorando nuestra relación con Dios. Dice, consideramos a Dios como nuestro castillo, nuestro refugio, nuestro puerto seguro, nuestra única fuente de agua viva, que al beberla diariamente tenemos paz a pesar de toda circunstancia. O sea que si usted siente dolor por las cosas que hacen, usted debe orar y hacer lo que se puede hacer, lo que usted puede hacer. Y el resto, déjeselo al Señor y reciba su paz. Reciba su paz. Para estar recibiendo la paz hay que estar conectado con Él permanentemente, siendo conscientes de su presencia. La paz de Dios está por encima de cualquier suceso, no depende de ninguna circunstancia. Nuestra rendición total a su voluntad y sus propósitos, a los cuales Él nos ha llamado. Así recibimos la paz. Y vamos a las conclusiones. Este mensaje de la palabra de Dios no está hecho para que usted esté preocupado o preocupada. No, esa no es lo que Dios quiere. Él manifiesta los acontecimientos que han de venir porque dice que lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento, sin el cual nadie verá a Dios. Los cristianos no estamos con toda esa maldad de la corriente de este mundo. Por lo tanto, no somos gratos al mundo, por lo tanto, nos perseguirán. Él nos ha prometido, Dios nos ha prometido su presencia de manera permanente con nosotros. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En medio de cualquier tribulación, allí estará Dios. Si la palabra de Dios mora en nosotros, no tendremos lugar a confusiones. No temas si en tu corazón está la ley de Jehová que convierte el alma. Nuestra esperanza, la corona de justicia que Dios nos tiene preparados para nosotros. Y brevemente, para vivir la mejor manera de vivir en los últimos tiempos. Ustedes lo pueden buscar en el Salmo 1. Dice que el hombre justo medita en la palabra de Dios día y noche. Día y noche. Cuando se levanta en la noche, medita en la palabra de Dios. Cuando está de día, medita en la palabra de Dios. Decía el rey David, alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En tus hechos estupendos meditaré. Así podemos pasar las dificultades, alabando a Dios en todo tiempo. Esto no salió bien, gracias porque algún propósito tienes. Eso está en el Salmo 145. Alabarlo con un corazón agradecido. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
Cuando veáis, cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca, motivándonos, exhortándonos, edificándonos. Eso es lo que dice el Señor que debemos hacer. Entonces, ahí donde está, oramos y luego el pastor nos hace una oración.